abra su Biblia en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Amén. Joel 2, 28. Aleluya. Aleluya. Joel, para los que les cuesta encontrar los libros, búsquelo después de Oseas. Es el primer libro de los profetas menores. El segundo libro de los profetas menores. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Joel 2:28. Miren la profecía que vamos a leer. Lo que todavía no lo he encontrado, en la medida que ya vayamos predicando, se va al pasaje y lo busca. La palabra de Dios dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda la carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El tema, hermanos, sobre el cual vamos a predicar en este día se llama el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Respondan ustedes, yo les pregunto. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Base bíblica? Amén. Tenía su duda. Y acabamos de leer el pasaje. Joel 2:28. Profeta Joel. Mis amados hermanos, hoy vamos a estudiar uno de los temas más preciosos. Bueno, todos los temas bíblicos son muy lindos, son preciosos, pero este es un tema muy hermoso que debemos de conocer para luego aplicar a nuestra vida. Una de las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios es que esta iglesia, hermano, sea una iglesia bautizada con el Espíritu Santo y llena. Que son dos cosas distintas, pero les voy a abordar los dos temas en un solo tema y ya les voy a explicar por qué motivo lo voy a abordar de esa manera. Porque si usted no toca el tema, hay una ahí, porque luego se incorpora algo más: el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, mis amados hermanos, usted debe de saber que esto del bautismo y de la llenura del Espíritu Santo es un enorme privilegio, porque imagínense que el Espíritu de Dios, siendo tan grande, porque el Espíritu de Dios es infinito. El Espíritu de Dios, que es la tercera persona de la divinidad, porque es una persona, venga sobre
persona la bautice con su poder y al mismo tiempo lo llene. Eso es algo, hermano, maravilloso. Es algo maravilloso. Algo poderoso. Y que en el Antiguo Testamento este privilegio solo lo tuvieron 3 clases de personas. Gracias a ese detalle. En el Antiguo Testamento este privilegio lo tuvieron solo 3 clases de personas. 1, los profetas. Los profetas eran ungidos con aceite y en el momento de la unción venía sobre ellos el Espíritu Santo. Es por eso que el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Ese es un tema por aparte, los símbolos del Espíritu Santo. Aleluya. Que es el aceite, el agua, el fuego, la paloma, el viento. Esos son los símbolos del Espíritu Santo. Y la nube. La nube. Ahora bien, los profetas, los reyes y los sacerdotes eran las 3 clases de personas que recibieron bautismo y llenura del Espíritu Santo. Los profetas, los reyes y los sacerdotes. En el punto de los reyes se incorporan los jueces en el tiempo que no había reyes, donde el pueblo de Israel era gobernado por jueces, un gobierno teocrático donde Dios lo gobernaba directamente a través de un juez que él levantaba. Y todos los jueces contaron con la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo venía sobre ellos, hermano, y los tomaba, esos hombres eran, hermano, invencibles. Sansón con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Una quijada. Una vez los filisteos lo tenían rodeado en una ciudad y estaban esperando, hermano, que llegara, que amaneciera para matarlo. Él estaba en una casa dentro de una ciudad filistea. Y Sansón, hermano, se dio cuenta de lo que los enemigos estaban preparando, y él se levantó de madrugada, y como la ciudad estaba cerrada, cuando llegó a las puertas de la ciudad, los grandes portones enormes, agarró el portón y lo quitó y se lo puso en los hombros y se lo llevó. No solo botó el portón. Cuando amaneció la ciudad, los filisteos se dieron cuenta que no solo estaba abierta la ciudad, sino que el portón no estaba, y el portón no estaba ahí cerca, se lo llevó a la cima de un cerro. Todo por el poder de Dios. Hermano, eso es algo tremendo, algo sobrenatural. Ahora, pero esta profecía tiene un mayor alcance. Vayamos ya a lo que es la profecía que hemos leído. Porque originalmente aquí estaba el pueblo de Dios, Israel. Pero aún la profecía incluye a un estrato de personas que no eran ni profetas, ni reyes, ni sacerdotes. Yo no sé si usted le prestó atención. ¿Y a dónde está que se incluye a más personas? Está en el versículo 29 que dice: y también sobre los siervos y sobre
siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Está hablando, hermano, está hablando de los esclavos, los servidores, en todas las familias, las empresas del pueblo de Dios, los esclavos, se les llama siervos. Algunas veces aquí pensamos que se refiere a los siervos y siervas del Señor. Lo podemos aplicar en la gracia, en el periodo de la gracia, sí. Pero para lo que fue dado para el pueblo de Israel originalmente, y vamos a ver la amplitud que tiene esta profecía. Aleluya. Un poquito más de sonido, por favor. Está abarcando, hermano, a los siervos y a las siervas, a los esclavos dentro de la sociedad judía, dentro de la sociedad del pueblo de Dios. Ahora, esta profecía fue dada por el profeta Joel. Y esta profecía, hermano, fue anunciada también por Juan el Bautista. Vean lo que dice Mateo 3:11. En la profecía dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. Subraye esa parte en su Biblia que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahí se aplica una figura que se llama la parte por el todo. No está hablando, hermano, de toda carne del pueblo de los israelitas, todos los judíos, todos los gentiles, y algunos son tan, hermano, ya esto es como, no sé cómo le pudiéramos llamar, tan faltos, cortos de mente, pero ya yo creo que ya son pensamientos diabólicos, satánicos, porque yo he oído de personas que dicen que hasta de animales, que el Señor reprenda al diablo, solo porque los animales tienen carne, y allí dice que sobre toda carne. Allí no está hablando de carne animal, está hablando de seres humanos, pero aún no está hablando de todos los israelitas. Está hablando de aquellos, de aquellos que hagan lo que Dios había dicho antes que se hiciera. Porque el versículo 28 de Joel 2 viene de un contexto desde el capítulo 1 de Joel, que habla de humillación, de arrepentimiento, de ayuno, de quebrantamiento, de llorar delante de Dios y de arrepentirse de todo pecado y de buscar el rostro de Dios entre la entrada y el altar del templo. Dice que lloren los ministros de Dios, salga de su tálamo el novio y de su tálamo la novia, aleluya, y dice que hasta los niños, aún los que aman, vayan a buscar los lleven los padres al templo a buscar el rostro de Dios. Por eso el versículo de la profecía que hemos leído dice: y después de esto. Hay veces que se nos olvida, ¿y cuál esto? ¿Y cuál esto? Capítulo 1 y antes hasta el versículo 27 del capítulo 2. Todos los 27 versículos del capítulo 2 y el capítulo 1 de Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿De quiénes? De aquellos que le han buscado, de aquellos que han llorado delante de Dios, de aquellos que han derramado su alma delante de Dios, de aquellos
sé si me doy a entender. Pero eso es algo maravilloso cuando estudiamos la Biblia a la luz de su contexto. Ahora bien, les dije que Juan el Bautista, según Mateo 3:11, anunció el bautismo del Espíritu Santo que Jesús traería posteriormente, en aquel tiempo. Todos buscando Mateo 3:11, primer libro del Nuevo Testamento. Yo creo que ya todos lo tienen, ¿verdad? Dice, ve lo que dijo Juan el Bautista: yo la verdad os bautizo en agua, porque se le llamó Juan el Bautista, porque una de las cosas que hizo fue bautizar a aquellos que se arrepentían, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí se refirió a Cristo, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. Le está dando una honra muy elevada. Dijo que ni siquiera podía llevar su calzado. Es más poderoso que yo. Que dijo Juan el Bautista que era Jesús, más poderoso que él. Eso Dios, vea que ahí da a entender que él también tenía poder. Pero ¿qué clase de poder tenía Juan? El poder del Espíritu Santo. Ya les voy a hablar un poquito de la vida de Juan. Es más poderoso que yo. Él lo bautizará. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. Él lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Vea que añade algo más, y fuego, porque habla del fuego del Espíritu Santo. Es un fuego purificador. No es el fuego que usted conoce para cocinar, ni el fuego con azufre que está en el agua de fuego y que tienen los volcanes, que son respiraderos del infierno. No, está hablando de fuego purificador del Espíritu Santo. Es el fuego que arde, pero que no lo destruye, sino que solo lo purifica. El fuego que cayó sobre la zarza, que ardía la zarza, pero la zarza no se consumía. Aleluya. Y Juan dijo que él era más poderoso. ¿Por qué? Vaya a Lucas 1:15. Juan el Bautista tuvo la dicha de ser lleno del Espíritu Santo desde que estuvo en el vientre. Mire qué privilegio de Juan el Bautista. Pero qué clase de padres tuvo Juan el Bautista. Hombres que eran piadosos, temerosos de Dios, que estuvieron orando por él toda su vida. Aleluya. Lucas capítulo 1. Adelante, lo va a encontrar adelante de Marcos, antes de Juan. El tercer evangelio, tercer libro del Nuevo Testamento. Aleluya. ¿Cuántos quisieran ser llenos del Espíritu Santo? Espero que usted tenga ese deseo, pero que pasemos más que del deseo a la búsqueda. A la búsqueda. Las dos cosas son importantes: desearlo, pedirlo y buscarlo. Esas tres cosas: desearlo, pedirlo a Dios y buscarlo. Ya tiene Lucas 1, versículo 5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran, ¿cómo dice que eran? Justos, ambos. Cuando dice ambos se refiere a Zacarías y a Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero había un problema, miren qué tremendo, hermano. Y es aquí donde
usted no se tiene que quejar, aunque le sea fiel a Dios. Sea íntegro, obediente, temeroso, piadoso delante de Dios por algún problema que usted tenga. No se tiene que quejar, porque si personas íntegras, pero imagínense el nivel de los padres de Juan el Bautista, y ahora nosotros. Y hay gente que aún con su vida de pecado se queja. Señor, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hermano, si Zacarías, siendo íntegro, fiel, toda su vida había pasado con su esposa deseando un hijo y no lo podían tener, porque vea el versículo 7, pero no tenían hijos, porque Elizabeth, que era estéril, y ambos eran ya para colmo. El colmo era que ambos eran de edad ya avanzada. Pero el primer problema es que era estéril. ¿Quién era estéril? Elizabeth. Si le pregunto, hermano, es para que el mensaje haya quedado más grabado en su mente. ¿Quién era la mujer que tenía el problema de ser estéril? Elizabeth. ¿Madre de quién? Juan el Bautista. Pero vea lo que sigue, versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió de temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo tengo marcado y subrayado esta parte en mi Biblia. Algún día voy a predicar sobre eso. Imagínense que ambos eran de edad avanzada. ¿Cuánto tiempo de matrimonio tenían? ¿Y hasta cuándo el Señor les iba a contestar? ¿Hasta cuándo? Cuando ya eran unos viejitos. Mire, hermano, la tardanza de un milagro no es problema para Dios, porque su nombre va a ser mayormente glorificado. Dios está preparando una bendición para su vida. Dios está preparando una bendición para su vida. Lo que usted y yo tenemos que hacer es vivir vidas íntegras delante de Él y no tirar la toalla, no rendirnos, seguir clamando, seguir buscando el rostro de Dios hasta que Dios responda la oración. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y vea lo que le dice. Versículo 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Hasta le dio el nombre, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se convierten al Señor, Dios de ellos. ¿Por qué Juan le dijo a Jesús, o dijo de la profecía, del anuncio, del bautismo: yo no soy digno, el que viene detrás de mí, yo no soy digno de desatar la correa de ponerme sus calzados? Él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo. Una de las cosas que tuvo Juan en su vida, hermano, fue que tuvo una vida de comunión con Dios desde muy pequeño. Porque si fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, imagínese ya cuando era un niño que le gustaba, le atraía las cosas de Dios. Estar con Dios, estar en comunión con Dios, estar hablando con Dios. La escuela de Juan el Bautista fue una escuela de oración. Le dijeron a Jesús los discípulos, sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. La práctica de Juan era estar siempre orando, estar siempre orando, estar siempre orando. Lo que a usted
y a mí muchas veces no queremos hacer. Aleluya. Y queremos ser llenos del Espíritu. Pero también, hermano, quiero decirle que Jesús hizo mención de esta promesa que ya leímos, promesa y profecía, ya leímos en Joel. Pase a Lucas 24. Y antes de que Jesús se fuera a los cielos, ascendiera, le dijo a los discípulos lo que tenían que hacer para ser bautizados con el Espíritu Santo y que se cumpliera la promesa del Padre que nosotros cantamos algunas veces en el himno número 80 de nuestro himnario: el Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. Esa promesa Dios la dio a través del profeta Joel. Aleluya. Jesús recordó a sus discípulos qué debían de hacer para recibirlo, porque Él no bautizó. Vea un detalle: Juan anunció que Jesús lo haría, pero Jesús no lo hizo durante el ministerio de Él con sus discípulos y aún con sus seguidores. Él no lo hizo. Le dio la morada del Espíritu Santo cuando se les apareció en aquella casa donde estaban encerrados. La morada que usted recibe cuando acepta a Cristo. Sopló sobre ellos y le dio el Espíritu y le dijo recibir el Espíritu. Pero no le dio el bautismo. Vean lo que le dijo en relación al bautismo. Ya viene Lucas 24, 49. Si le puede poner una marquita a ese versículo, poner un asterisco, encerrar el versículo, subrayarlo, porque este versículo es clave. Vean lo que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Detengamos un momento. ¿Sabía usted, hermano, que hay sectas, no les voy a llamar iglesia, que se llaman evangélicos, pero que no creen en el Padre, solo creen en Jesús? Y para ellos, Jesús es el Padre y el Padre es Jesús. Eso, hermano, es absurdo. Porque cuando yo llego a este punto no quiero pasarlo desapercibido, aunque ya es llegar a otro tema, pero es para que usted y yo aprendamos. ¿A quién oraba Jesús? A su Padre. ¿Quién envió a Cristo al mundo? El Padre. ¿A quién oró Jesús en la cruz? Al Padre. Padre, perdona, porque no sabe lo que hace. Padre, tú mal de gobierno del Espíritu. Y aquí está diciendo: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Se refiere a Dios Padre sobre nosotros. ¿En qué parte de la Biblia está esa promesa? La promesa del Padre, ¿a dónde está anunciada, profetizada? Joel 2:28. Allí está la promesa anunciada. Pero hay un punto y coma con un pero después de eso. Yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Después de ese punto y coma en adelante y ese pero, algunas veces esos peros que a nosotros no nos gustan. Y queremos todo de gratis. Queremos todo fácil. No queremos pagar el precio. Y aquí vamos a llegar ya sobre la explicación que yo le di cuando le dije que solo se estaba usando la figura literaria de la parte por el todo o el
Que vean lo que dice. Pero quedaos. ¿Qué es lo primero que tenían que hacer? Quedarse. Y no andaban listos. Y eso eran las últimas palabras. Sí, Señor, yo quiero que nosotros le hubiéramos dicho, ¿y por qué no lo dijiste? ¿Por qué no nos avisaste para traer ropa? Si no estamos preparados, Señor, porque no todos eran de Jerusalén. Hermanos, algunos eran de otras partes, lejos de la capital de Israel, Jerusalén. Pero el requisito número uno es: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Y lo más tremendo que no le dijo cuánto tiempo. ¿Qué sigue después? Hasta que seáis, ¿qué? Investido de poder desde lo alto. Investido de poder desde lo alto. Quedaos hasta. Señor, ¿y cuánto tiempo? No le voy a decir. La Biblia está simplificado todo. Pero me imagino que los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿y cuánto tiempo? No le voy a decir. Hasta que sean llenos, hasta que sean investidos. Vamos a Hechos capítulo 1. Ellos obedecieron, unos pocos. Y dice, hermano, que ni siquiera a los que Jesús se les apareció durante la resurrección obedecieron. Porque según el apóstol Pablo, Jesús se le apareció después de haber resucitado a más de 500 personas. A más de 500. ¿Y usted cree que se les apareció solo por así? Se les apareció con un propósito: que les siguieran, que tenía un propósito para ellos. Pero ellos, hermanos, por algún motivo, ellos no hicieron caso. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4. Aquí se vuelve a mencionar la condición para ser bautizado por el Espíritu Santo. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. En Lucas dice quedados, y aquí dice que no se fueran, sino que esperasen. Esa palabra también, si la puedes subrayar, marcar, porque, hermano, es algo que también nosotros no desesperamos. ¿Qué es la desesperanza? Que no nos gusta esperar. Desesperarse es cuando no nos gusta esperar. Nosotros queremos las cosas ya. Con una oración de 10 minutos, de 5 minutos, de 1 hora, ya queremos que el Señor nos llene, o que alguien venga y nos imponga las manos. Sí, se puede recibir de esa manera, pero la persona ya estuvo tiempo buscando, tiempo delante de Dios, buscando del Señor, queriendo la llenura, el bautismo. Y dice: sino que esperasen la promesa del Padre, que está en Joel 2:28, la cual le dijo: oísteis de mí. Él se la recordó. Lucas 24:49. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mire que aquí Jesús menciona lo que dijo Juan el Bautista: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pero habían pasado ya 3 años y medio cuando lo dijo Juan. Dentro de no muchos días. Y dice el 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Padre puso en su sola potestad. A veces que estamos interesados en otras cosas. Los israelitas estaban interesados, hermano, en la restauración política, hermano, del pueblo de Israel. Pero Jesús estaba
que yo, él también lo tenía. Pero aquí ya vamos al alcance mayor, porque la profecía dice sobre toda carne. Y vean, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Para qué era esta investidura? Es un tema por aparte, pero se lo voy a mencionar. La investidura no era solo para, hermanos, para tener el orgullo, el decir que eras bautizado del Espíritu Santo, que lo había recibido. La investidura para los reyes venía para reinar de acuerdo a la voluntad de Dios. Para el juez igual, para el sacerdote y para el profeta igual, para el pueblo de Dios, para la iglesia. La investidura del Espíritu Santo, que también se llama bautismo del Espíritu Santo, venía para empoderarlo para ser un buen testigo de Cristo. Un buen testigo. La palabra en el original es mártir. Que no importara si por hablar de Cristo tenía que convertirse en un mártir, llegar hasta el martirio. Yo le aseguro que si viniera persecución férrea, como lo hubo en los primeros 3 siglos de la iglesia al inicio, muy pocos quizás llegaríamos a ese nivel de dar testimonio de Cristo a cambio de nuestra vida, sin importar que perdamos nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo la mayoría de cristianos solo tienen la morada del Espíritu Santo, pero no tienen la investidura, el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Ahora, veamos, hermano, cómo se cumple la promesa en Hechos 2:1-4. ¿Cómo se cumple la promesa? Ya vimos la condición que Jesús puso a los discípulos para ser bautizados con el Espíritu Santo. 1, quedarse en Jerusalén. 2, esperar. 3, hasta ser lleno. Esperar, pero ¿cuánto tiempo? Hasta ser lleno, hasta que se hayan investido. Hermano, hagamos eso nosotros. No dejemos de clamar, pedir, rogar. Cuando tenga tiempo, usted puede encerrarse en un cuarto y decirle al Señor y presentarle a Dios solo esa petición. Señor, yo quiero ser el testigo del poder de Jehová. Yo creo que esta iglesia lo logrará. Lo va a lograr porque lo están buscando. Y Dios va a hacer que caiga ese Pentecostés, ese fuego. Le llamamos al bautismo del Espíritu Santo Pentecostés por el hecho de que fue en el día de Pentecostés que vino la promesa por primera vez para muchos y para todos los que le buscaban. Veamos cuánto se estaban antes de leer Hechos 2. Leamos Hechos 1, 14 y 15. Porque ya vamos a llegar al término todos. Como está allá en Joel 2, 28, sobre toda carne. Y dice en Hechos 1, 14, todos estos perseveraban unánime. ¿Quién? Dice en oración y ruego. Vean los que perseveraban. Allí menciona el versículo 13 quiénes eran, algunos de los que estaban. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hasta la madre de Jesús estaba ahí. Y vean que no dice madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Es madre de Jesús. Y con sus hermanos, los hermanos carnales de Jesús. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿como cuántos? Como 120 en número. Jesús se le apareció a más de 500.
de los 40 días que estuvo después de haber resucitado. Jesús sanó a millares de personas, pero llegamos a Hechos 2. Solo como 120 fueron los que recibieron la llenura por primera vez. Por primera vez, aclarando. Ahora sí leamos Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes son esos todos? El número como de 120. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Quiénes? Como de los 120, el número de 100, como 120. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos. ¿Qué dice que fueron todos? Llenos del Espíritu Santo. Aquí se cumple la promesa de Joel 2:28. Sobre toda carne, dice, pero de aquellos que le buscaron, de aquellos que obedecieron, de aquellos hermanos que pagaron el precio. Aleluya. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Yo le pido a Dios que eso suceda en esta iglesia. Y yo quiero que todos aquellos que tienen hambre de Dios me lo pidan para usted. En lo personal, hermano, en algunos momentos tan especiales de búsqueda, solo yo he recibido la llenura del Espíritu Santo. He sido quebrantado bajo el Espíritu Santo. En algunos momentos he hablado algunas frases en otras lenguas, en privado, delante de Dios. Pero yo le digo al Señor, yo no quiero solo 1, 2, 3, 4 sílabas. Yo quiero que me deje una lengua fluida. Fluidez. Porque la Biblia habla de otras lenguas. Y mire, hermano, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo en usted. Porque aprender un idioma, usted sabe lo que cuesta, es toda una carrera. Es toda una carrera aprender inglés. Es una licenciatura que tiene que pasar 5 o 6 años aprendiendo inglés o aprendiendo cualquier otro idioma. Pero el Espíritu Santo te puede dar otro idioma, porque cuando dice ahí otras lenguas, no está hablando, hermano, aleluya, de cualquier cosa, está hablando de otro idioma. Bendito sea el Señor. ¿Y por qué era otro idioma? Porque vea lo que dice el versículo 7 de Hechos 2. Estando atónitos y maravillados diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan, porque como era la fiesta de Pentecostés, hermano, dice el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Acuérdense que Israel había sido esparcido. Y para la fiesta del Pentecostés llegaban de todas las naciones bajo el cielo. Y como habían crecido en otras naciones, esa gente hablaba, unos hablaban español, otros hablaban inglés, otros hablaban portugués, francés, hablaban quizás hasta dialectos. Y dice el versículo, por eso se sorprende, estaban atónitos y maravillados. Estoy leyendo el 7 diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo puedes oír nosotros hablar cada uno en nuestra lengua? En nuestra lengua. Estaban hablando en lengua extranjera. ¿Qué cosa? Las maravillas de Dios. Dice, en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África. Imagínense que allá había judíos que habían llegado desde África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, judíos árabes que habían nacido en naciones árabes.
Hay escuelas donde les enseñan a la persona a decir unas cuantas letanías y dan a creer que están llenos del Espíritu Santo. Yo no quiero fuego extraño en esta iglesia, ni Dios tampoco. Fuego extraño es querer dar a conocer que con un fuego que no es real, dar a creer que alguien está lleno del Espíritu Santo. No, lo de Dios es genuino, es auténtico, es real, es verdadero, es puro y se siente. Aleluya. Aleluya. Estaban hablando en otras lenguas. Y yo se lo estoy pidiendo a Dios. Se lo estoy pidiendo a Dios. De todo corazón. Aleluya. Y yo quiero que también usted lo haga, hermano. Porque la promesa es para toda carne. De aquellos que le buscan, de aquellos que se arrepienten, de aquellos que se humillan, de aquellos que obedecen. Aleluya. De aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Y miren el pasaje que vamos a leer, porque la promesa continúa para todos los creyentes en Cristo Jesús. Hechos 2:39. Cuando el apóstol Pedro se pone en pie, aleluya, le da, hermano, le da una promesa que tiene un alcance para nosotros. Y ahí se cumple lo maravilloso de la profecía de Joel 2:28, que dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ya no solo de judíos, sino también gentiles. Aleluya. Sin importar la raza, sin importar, hermano, el color de piel. Pero si era una persona humillada delante de Dios, esa persona puede recibir esa llenura, ese bautismo. Aleluya. Ya tiene Hechos 2:39. Cuando el apóstol Pedro, hermano, se puso en pie y les predicó, porque estaban diciendo que estaban llenos de mosto. Estaban ellos. Antes de leer la promesa que ya lo alcanza a usted, vamos a cuando el apóstol Pedro se pone de pie. Leamos el 2:13 y el 14. Mas otros burlándose decían que están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio oír mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de siervo sobre mi siervo y sobre mi sierva derramaré, dice, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y le sigue predicando. Y llegamos a esta promesa tan linda que está en el versículo 39, que es parte de ese sermón. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Y mire cómo concluye el versículo: para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Y a usted Dios lo llamó también. ¿Y sabe cuándo se cumplió? Ya en el ámbito gentil. Vamos a ver el cumplimiento en el ámbito gentil. Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Ya ahí en Hechos capítulo 10 nos habla, hermano, de un militar romano, que por cierto era de Italia, era italiano.
Y tenía una compañía, también se llamaba la italiana. Aleluya, era un militar de alto rango, pero hermano, era temeroso de Dios. Hechos 10 lo tiene. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión. La palabra centurión es que era, hermano, un militar, a lo mejor teniente, sargento, que tenía a cargo una compañía de 100 soldados, llamada la italiana. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía mucha limosna al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y ha venido a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. No había aceptado a Cristo. Era piadoso, era temeroso, pero le faltaba lo mejor. Mire, una vida piadosa de un religioso no lo va a salvar. Puede ser muchas oraciones, pero le falta lo mejor, tener a Cristo en el corazón. Y el ángel le dijo que mandara a traer a Pedro. Y como era un religioso, ¿sabe cómo trató al apóstol Pedro? De manera religiosa. Se postró ante él cuando Pedro iba llegando. Pasa el versículo 26. Desde el 25. Porque el ángel le dijo que mandara a traer a Pedro y él iba a decir lo que era necesario que hiciera. El 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. El postrarse sobre cualquier cosa o persona es un acto de adoración. ¿Qué clase de acto es postrarse? Un acto de adoración. Por eso Pedro no permitió que le hicieran eso. ¿Qué dice el 26? Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Cornelio había invitado a muchos romanos, muchos italianos, muchos militares de su rango que estuvieran ahí. Y comenzó Pedro a predicarles. Y vamos a leer parte de las últimas palabras cuando cayó el Espíritu Santo. Dice el 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Imagínense aquel hombre hablando de una casa llena de personas ahí. Todos eran gentiles, todos eran militares, a lo mejor familiares de ellos. Y dice el 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y vean lo que sucedió. Este versículo es clave y marquen, subrayen. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Pero ya estos no eran gentiles, pero no eran judíos, eran gentiles. Eran gentiles. Y ya aquí, hermanos, para los judíos estaba comenzando una gran incógnita, un gran asombro, porque ellos creían que el Espíritu era solo para los judíos. Que primero en el Antiguo Testamento
guatemaltecos, nicaragüenses, hondureños, peruanos, brasileños y de todos esos pueblos africanos, de esos que solo le blanquean los ojitos y los dientes. Sí, fijado, si usted va a Haití y usted dice, ¿y esta gente? Es que por el color de los climas donde ellos sean, las razas. Pero esa gente tiene un alma y Dios no hace acepción de personas. Amén. Así que no, usted no denigre a nadie, no, hermano, no piense que Dios solo va a llenar a cierta raza, no. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los que le buscan y los que anhelan ese poder y esa llenura del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Y miren, lo mismo que sucedió en el aposento alto sucede aquí. Porque vean lo que sigue. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban la lengua. ¿Qué sucedió en el aposento alto? Hablaron en otras lenguas. ¿Qué sucedió en casa de Cornelio? Hablaron en otras lenguas. ¿Qué va a pasar en Getsemaní cuando le busquemos? Vamos a hablar en otras lenguas. ¿Cuántos desean eso pronto? ¿Cuántos quieren, hermano? Aleluya, denle la gloria a Dios. Y busquémosle. Aleluya. Anhelemos esa llenura. Y dice que cuando Pedro llega con los que habían ido con él a Jerusalén, hasta tuvo problemas de jalar el aire de los demás religiosos. Si usted ve en el capítulo 11, lo que sigue, leámoslo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dijo el Señor, y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y ve a quién lo mandó. Versículo 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¡Tú! Vea que no era salvo todavía. Era piadoso, citaba limón y hacía muchas obras de caridad, pero no era salvo. Porque ¿qué hace salvo a la persona? Cuando recibe a Cristo en su corazón. Y toda su casa. 15. Cuando comencé a hablar, cayó. ¿Qué está testificando Pedro que había caído? Cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Hermano querido, necesitamos ese bautismo. Hechos 4:31.
Y el bautismo le va a dar una activación. Una activación de la llenura. Con el bautismo va a llegar la llenura. Amén. Pero va a ser una activación que usted debe, hermano, de mantener. Como cuando usted le activan un teléfono, que el teléfono se lo dejan activado, pero el dueño es responsable de ponerle carga para que le funcione. Sí. Sin carga de batería y sin carga para usarlo, el teléfono no lo va a poder, puede estar activado ya la línea, el número, a la red. Pero si no tiene saldo y carga, no lo puede usar. Entonces, ¿quién es el responsable entonces de mantenerle cargada la batería y mantenerle siempre saldo? El dueño. Así es, así viene la llenura con el bautismo. Hay personas aquí que fueron activados en un momento, pero ya no volvieron a cargarse. Descuidaron su vida de oración, su vida de lectura bíblica, su vida de congregarse, su vida de comunión con Dios. Ya viene Hechos 4. Miren lo que dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué lo he llevado a este versículo? Que el contexto viene que habían metido presos a los apóstoles. Entonces la iglesia, hermano, estaban orando. Yo creo que por la liberación del apóstol Pedro. Porque cuando ellos son puestos en libertad, se van a orar con los que estaban allá orando. Aleluya. Y dice que puestos en libertad vinieron a los suyos. Eso está en Hechos 4:23. Y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu. La llenura usted la va a recibir con el bautismo. El bautismo lo va a buscar con arrepentimiento, búsqueda, entrega, sometimiento, deseo, anhelo, y va a llegar el bautismo. Usted lo va a tener, y usted va a andar, usted y yo vamos a andar en un nivel espiritual, hermano, claro, que usted tiene que cuidar esa vida. Porque si no la cuida, hermano, se le va a perder. Porque el Espíritu Santo es bien delicado. El Espíritu Santo se contrista. Una persona muy usada por Dios de repente se puede volver un diablillo o una diablilla si se descuida. ¿Cuántos dicen amén? Y pudo haber sido muy usado por Dios. Pero ¿cuál es el problema? Se descuidó. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Una persona que fue bautizada y llena del Espíritu Santo e hizo proezas con el Espíritu Santo, pero que vivió una vida descuidada. Sansón. Ejemplo número 1. Sansón no guardó el voto de nazariato que debió de guardar, de vivir en santidad. Jugó con el pecado. Y por eso terminó una vida donde los enemigos se burlaron de él. Otro ejemplo bíblico, Saúl. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo
vez, y desde ya lo estoy preparando para ese momento, usted reciba el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, debemos de cuidar ese tesoro que hemos recibido. Porque usted tiene un bautismo de rey, un bautismo que en el Antiguo Testamento era para los reyes solamente, para los sacerdotes y para los profetas, y que Dios por su gracia hoy en esta dispensación lo ha hecho extensivo para todos los que le busquen, para todos. Así que, hermanos, yo quiero que terminemos este sermón pidiéndole a Dios que esta petición sea como un inicio para que de aquí en adelante en todas sus oraciones estén preparados, hermanos, para pronto anunciarle de una vigilia para pedirle a Dios ese bautismo. No vamos a pedir a Dios por otras peticiones. Eso va a ser solo por esa petición. Y vamos a llorar delante de Dios. Quizás no haya ni protocolo, ni programa, que sea el Espíritu Santo que haga lo que quiera hacer con nosotros. En su misericordia, porque aún una vigilia se queda corta. Imagínense como los 120 que estaban en el aposento alto. 10 días esperaron. 10 días. Porque cuando Jesús se fue, hermano, Jesús murió en la Pascua judía. Después que resucitó, apareció por 40 días. Y la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Aleluya. Estamos hablando que fue un periodo de entre 7 a 10 días de espera en el aposento alto, orando, perseveraban unánime, dice Hechos 1:14. Pero que esto sea un ejemplo, esta breve oración para lo que usted va a continuar en su casa por las noches, y que cuando ya vengamos aquí para ser activados, hermano, ya estemos sensibles. Ya estemos como cuando usted ha preparado una fogata, ya tiene la leña puesta, colocada, toda la leña en su lugar, y si es posible hay brosita para que encienda. Usted le ha echado brosita ahí y le ha rociado un poco de gasolina. Al nomás tirar el fósforo, se enciende. Así tiene que estar la iglesia. Tiene que estar muy sensible para que cuando hay en esos momentos de ministración, hermanos, nosotros ya estemos como una fogata preparada a ser encendida. Póngase de pie. Antes de orar, quiero que cantemos un coro. No olvide la secuencia a la que lo llevé en el mensaje, comenzando con la profecía, Joel 2:28, el anuncio de Juan, Mateo 3:11, la condición que Jesús puso para que recibiesen por primera vez ese bautismo, Lucas 24:49 y Hechos 1:4 al 8, quedarse en Jerusalén hasta ser llenos. Quedarse para nosotros es quedarnos por horas orando, horas y horas pidiéndole a Dios hasta ser llenos y arrepentirnos, pagar ese precio, renunciar al pecado, renunciar a aquello que estorba. Aleluya. Luego se da el cumplimiento en Hechos 2, del 1 en adelante. Pero Hechos 2:39 dice el alcance que es para todos los que están lejos y están cerca, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y en Hechos 10 dice que lo recibieron los gentiles por primera vez. Y desde entonces el Espíritu Santo ha estado en la iglesia, buscando a aquellos que le aman. Cierren sus ojos y cante conmigo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, tu como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama mi fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Hacia tu parte vida, derramado tu piel. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama mi fuego, ven y purifícame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, queremos que te reveles de una manera personal a cada uno. Queremos conocerte de una manera personal, Señor, y que esa llenura y que ese bautismo seguido de la llenura venga sobre nosotros. Venga sobre todos en Señor, Padre, sobre toda esta iglesia, desde los niños hasta los mayores, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios. Anhelamos, Señor, que bautices a cada uno, Señor. Oh, bautiza a cada uno, Padre. Bautiza, bautiza, bautiza. Bautiza, Señor. Bautiza a esta iglesia, Padre. Señor, aleluya. Aleluya, de aquí en adelante, Padre. Esta iglesia, mañana, tarde y noche. Señor, aleluya, día y noche. No cesaremos de clamarte, de pedirte, de rogarte por esa llenura, por ese bautismo, por ese poder del Espíritu Santo, ese fuego pentecostés, ese fuego del Espíritu Santo, 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 ese fuego del Espíritu Santo. Fuego, 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 Señor. Fuego del Espíritu Santo sobre esta iglesia. Fuego del Espíritu Santo. Fuego purificador. Fuego purificador. Fuego del purificador. Oh Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. No te dejaremos de clamar, de pedir, de buscar.
Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Que puedes. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ese nombre maravilloso. En el nombre maravilloso de Jesús. Pedimos, Padre. Te lo pedimos, Señor. Gracias, Te lo rogamos, Señor. gracias. Te lo suplicamos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a llegar hasta aquí la transmisión. Un saludo a los que han estado hasta el final de esta transmisión. Les decimos que Dios les bendiga y que estén pendientes el próximo domingo.